Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Este programa es presentado por Therapeutic Solutions of South Florida, ayudando a familias con niños autistas. Para información y guía, llámenos al 954-706-6800. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa vamos a estar hablando sobre las víctimas de violencia doméstica. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de www.actualidadradio.com. También si vas a la aplicación Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito, baja esa parte de las aplicaciones en tu teléfono, Actualidad Media Group. También recuerda que si quieres ver y escuchar este programa o alguno de los programas anteriores, puedes verlos todos en el canal de YouTube Alfredo Ayuda. Así mismo como suena, Alfredo Ayuda. Si hay algún programa que te gustó mucho, un tema que se le quieras sugerir a alguien, bueno, invítalos a ese canal de YouTube. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos han dejado y todas las veces que nos han visto allá los programas. Así que recuerda también redes sociales, @AlfredoAyuda en Twitter y en Instagram. Como siempre, en la producción, Susana Pérez, en los controles, Tito Silva, Alejandro Rodríguez, en todo lo que tiene que ver la parte técnica también a veces y en lo que es redes sociales. Sin ellos tres, este programa no es posible. Así que, muchachos, de corazón, muchas gracias por hacerlo realidad. Este programa es uno de esos programas que cuando uno practica en el área de la salud mental, cuando uno es psicoterapeuta, psicólogo, trabajador social, cuando te encuentras con los casos de violencia doméstica y llega una mujer a tu clínica y te cuenta que le están pegando, que le están humillando, le están maltratando, que le están amenazando de mil maneras, es uno de esos casos que a uno se le aprieta el corazón y uno tiene que tratar de mantener la calma. Como psicoterapeuta, es de las cosas que a mí, eso y el abuso sexual, ¿no? Es una de las cosas que ese otro a mí me cuesta más trabajo todavía manejar. Pero es un tema que es muy interesante y nos está afectando a todos, Susana, y quiero que nos ayude a ponerlo en perspectiva, porque los invitados que tenemos hoy son geniales para poder tratar este tema. Sí, bueno, resulta que un trabajo publicado por el Miami Herald, les comento, está exponiendo que en distintos países de Latinoamérica, como República Dominicana, Venezuela y Paraguay, se han estado registrando cifras muy alarmantes de violencia doméstica. Por esto, uno de sus recientes titulares fue "La otra pandemia detrás del COVID-19, violencia contra mujeres en Latinoamérica". Así que hay que estar muy atentos con esto, no solo por la violencia que se pueda estar dando hacia la mujer, sino también hacia el núcleo familiar como tal. Entonces tenemos que prestar atención. Por un lado, la pandemia está preocupando, estamos atentos de la vacuna, del número de contagios, pero también hay que preocuparnos por lo que está pasando a nivel de violencia familiar. Este es el tema. Yo te aseguro que algunas de las personas que nos están escuchando esta noche, estamos en vivo, ¿ok? Es agosto 11, vamos a estar de 8 a 9 de la noche. Algunos de los que nos están escuchando han sufrido violencia doméstica o conocen a alguien que está viviendo este cuadro de violencia doméstica. Le vamos a dar información bien importante, sobre todo en la segunda parte del programa, de qué hacer ante esta situación. Pero quiero que estén atentos y vamos a atender sus llamadas 305-529-1020. Si tienes alguna pregunta, comentario o si tienes algún testimonio que quieres compartir con nosotros, de quizás eres una de esas sobrevivientes o sobreviviente que eres, porque no solamente las mujeres, varones también, aunque la gran mayoría, como nos van a aclarar ahora los invitados, pero tenemos esa línea 305-529-1020 y también a través de la línea de WhatsApp, el teléfono, puedes enviar un WhatsApp al 305-773-0215, al 305-773-0215 y puedes enviarnos mensajes, comentarios también a través del WhatsApp. Si te hace falta ayuda, este es uno de los programas que no te vamos a dejar sin ayuda. Te vamos a ayudar a conectarte con
los recursos que hay en la comunidad, y existen muchísimos. Así que vamos directo con los invitados que nos van a ir ayudando a cómo navegar este tema que es tan sensible, y son buenísimos para eso. Son amigos de la casa los dos. Primero las damas, desde luego. Y vamos con Katia primero, Katia Castellano, que ella es recién jubilada, recién retirada como ex jefa de la unidad de víctimas y testigos de la policía de Coral Gables, especialista en crímenes violentos. Qué placer tenerte de vuelta, Katia, de verdad. Muchas gracias. Es un placer para mí estar contigo y con todas las personas que están hoy, con tu otro invitado, y con todas las personas que están hoy escuchándonos, que a veces es un tema fuerte. Muchas personas piensan, no me puede interesar, pero cuando comencemos y vean qué impacto tiene en cualquier miembro de su familia y cómo educarse es la mejor prevención, van a saber que es un programa que has escogido, un tema muy importante, y te lo agradezco estar aquí hoy. Gracias a ti, y la verdad que yo se lo agradezco a la misma vez al otro invitado, porque con Wilfredo, y les voy a presentar, además que Katia es capellán, perdón, y me lo acabo de decir, pero les voy a también a dar la bienvenida a otro amigo de la casa, Wilfredo Arm Ruiz, director de comunicaciones de CAIR, Florida, y él también es capellán del ejército, capellán musulmán. Wilfredo, qué placer tenerte de vuelta, y que la paz del Señor sea contigo. Vas contigo y con Katia, para mí un placer estar aquí. Muy, muy lamentable que sean tratando este tema de que prevalece tanto ahora en nuestra sociedad, de la violencia doméstica, pero es una oportunidad más para tratar de dar una voz, de crear una mejor y más sana convivencia familiar y social y en nuestro entorno de pueblo y de comunidad. Sí, y esto es una de esas condiciones, vamos a decir, o situaciones que se dan y la gente no lo habla, porque desde luego nadie se siente orgulloso de ser víctima y mucho menos lo habla si eres el que causa la violencia doméstica. Y si eso se tiene en la familia, tampoco se tiende a hablar mucho. Como capellán, que son los dos, sí, los sacerdotes, capellanes, los imanes, son casi siempre espiritualmente, lo escucha el cura o el capellán, que se le vienen a confesar que están sufriendo de esto, o uno en la práctica privada, como psicoterapeuta, vienen buscando ayuda, porque estas son situaciones dificilísimas para navegar. Quisiera, primero, Katia, que me digas qué cosa es la violencia doméstica, la definición, si quieres, legal, para que las personas puedan entender de qué se trata violencia doméstica, porque a veces yo tengo que, me han venido payaseando un poco, ¿no? Una pareja, y él le sube la voz un poco y dice, ves que yo soy víctima de violencia doméstica, y bueno, no le estaba ni siquiera gritando, lo que hizo fue subirle la voz. Eso no es violencia doméstica, ¿no? Bueno, Entonces, vamos a hablar lo que es la violencia doméstica. Primero, diste en un punto clave, que este es el crimen del silencio. Le llamamos el crimen del silencio, y yo le llamo a los niños las víctimas silentes de este aprobio espantoso para nuestra sociedad, que es la violencia doméstica. Porque cuando hablamos de violencia en las calles, ¿de dónde viene? Del hogar. Así que tenemos que trabajar con el núcleo familiar, y es muy importante esto. Mira, para que todo el mundo entienda, la violencia doméstica es un patrón de conducta de coerción en el cual una persona utiliza cualquier medio para ejercer poder y control sobre otra persona, pero tiene que tener ciertos elementos, porque como estabas hablando, que tal vez una persona, por ejemplo, yo fui la persona que llegaba a la escena del crimen en el momento que este crimen está sucediendo. Un terapeuta ve a la persona después en la consulta, cuando ya todo se ha calmado, cuando tú no estás pudiendo ver realmente qué mirada le está dando el abusador a la víctima, qué terror hay en este hogar donde tú entraste en este momento, cuál es la atmósfera del miedo y del terror. El patrón de conducta es muy diferente, porque las personas, cuando queremos distinguir lo que es una discusión familiar, como estabas diciendo, todo el mundo, no puede haber el matrimonio que nunca tenga una discusión, eso no es verdad. Todos los matrimonios pueden tener una desavenencia, y un día una persona puede gritar, y eso no quiere decir que existe violencia doméstica en ese hogar, porque tiene que tener el componente de la coerción, tiene que tener el control, tiene que tener también, la dinámica es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que haber un patrón.
un patrón de coerción. Quiere decir que esto escala, esto es como si fuera, es horrible decir que es como un baile, pero vamos a decir, ¿no? Sí, Que podemos decir que es algo que tiene sus pasos para llegar a este momento donde explota la violencia, que solamente termina yendo al hospital o que intervenga la policía en muchos de estos casos, porque sabemos que 1/3 de todas las mujeres que van a los hospitales, a los centros de emergencia, no son accidentes, son casos premeditados de violencia que se repiten una y otra vez hasta que las matan. Y el hogar, dentro del hogar, es donde ocurren el 80% de los homicidios domésticos. Así que por eso es tan importante que nosotros sepamos qué cosa es la violencia doméstica y cómo nosotros lo podemos reconocer para también, ojo, con nuestras hermanitas, nuestras hijas, nuestra familia, ¿verdad? Porque claro que vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, porque no es solamente entre parejas de amorosas, sino que vamos a hablar que es de hijo a padre, de hermano a hermana, y o sea, toda la familia completa, el núcleo familiar. Y vamos ahora con Wilfredo, pero el punto que tú hacías es de coerción. Si se trata de, psicológicamente se trata de control. Es el control que tiene un individuo sobre el otro en la familia. Y quiero hacer la salvedad que a veces la gente confunde y dice, no, lo que pasa es que él tiene un problema de enojo. Estos no son problemas de enojo. Y le voy a describir para que entiendan bien clarito, porque esto es algo que la gente, cuando yo se lo digo, se sorprende. Mira, la persona enojada que empieza a gritar, no es capaz, cuando suena el teléfono, de calmar su voz inmediatamente. Por ejemplo, la persona que es de violencia doméstica te está gritando, te está ofendiendo, te está manipulando y suena el teléfono y levanta y calmadamente dice, buenas tardes, ¿cómo está usted? La persona enojada no tiene esa capacidad de manejar la emoción. El que tiene un problema de manejo del enojo no tiene esa capacidad de ponerle el freno inmediato. O que toquen a la puerta y abren la puerta y se vea calmado y tranquilito. No. El que es enojado continúa en ese rage, en esa furia que tienen, ¿verdad? Eso es una de las distinciones que me gusta hacer siempre. Wilfredo, y también te das cuenta que esa persona, si realmente, porque a mí me hablan del pronto, es que tiene un pronto, si ese pronto no lo pudiese controlar, ¿por qué cuando el jefe le grita no le cae a golpes al jefe? O sea, entonces selectivo. Así que ya sabemos que sí lo puede controlar. Wilfredo, este programa lo estamos haciendo porque yo vi un post que tú hiciste en Instagram sobre la violencia doméstica y yo se lo pasé inmediatamente a Susana y Susana armó este programa. Cuéntanos un poco, Kair, y cómo es que estamos envueltos y de qué se trata esta campaña que el Miami-Dade está haciendo. Pues mira, nosotros estábamos asistiendo a Miami-Dade en una campaña de concienciación que había de los ciclos de violencia doméstica y también de proveer a las distintas comunidades, la hispana, la de ascendencia haitiana y a la anglo, información y recursos a los que podrían acudir en caso de que fueran víctimas de violencia doméstica. Lo que es evidente, Alfredo y mi compañera de panel, es que la violencia doméstica ha llegado a un punto en que ha sido muy bien estudiada por profesionales y cada campo profesional, muchos de ellos en los que interactúan las víctimas u ofensores de violencia doméstica, reciben comúnmente adiestramiento sobre cómo identificar los casos de violencia doméstica, sobre cómo ofrecer recursos a las víctimas de violencia doméstica en casos de fiscales, de cómo y de agentes del orden público, de qué identificar y cómo recopilar evidencia y cómo probar un caso de violencia doméstica en los tribunales, en caso de que vaya a los tribunales. Y vemos, y así igual los psicoterapeutas reciben educación específica de cómo tratar los pacientes de violencia doméstica, ya sean ofensores o víctimas. Lo que sí es cierto también en los casos de violencia doméstica es que se ha podido identificar un ciclo de violencia doméstica. Lo que quiere decir es que el abusador va a crear unos espacios de paz, unos espacios de apaciguamiento ante esa ofensiva
donde neutraliza esa ofensiva para que no le pueda traer una repercusión ya de orden mayor, ya sea perder el empleo o un divorcio, inminente divorcio, una demanda, algo inminente que lo hace apaciguarse y entonces ser todo lo contrario. En vez del abusador, aquel que trae regalo, aquel que trae atenciones, aquel que trae un agente conciliador en el hogar. Y vemos ese ciclo repetitivo, algunos en unos ciclos más cortos, donde se repite la violencia más rápidamente y más consuetudinariamente, y algunos en unos ciclos más alargados. Pero lo importante es que lamentablemente quienes no reciben el adiestramiento de violencia doméstica casi nunca son las víctimas. Y muchas veces ellos no saben ni tan siquiera identificar que son una víctima de violencia doméstica. Y en muchos casos quieren justificar al ofensor, en muchos casos protegen proactivamente al ofensor, al punto de que incluso obstaculizan el que sean arrestados, el que sean procesados legalmente o el que sean hallados con alguna responsabilidad sobre sus hechos. Así que tenemos mucho que hacer como sociedad. Los que somos capellanes y estamos en posiciones de acceso a nuestras comunidades en masa, como los líderes religiosos de todas las denominaciones religiosas. Tenemos un acceso privilegiado muchas veces a la juventud de nuestra comunidad, muchas veces a la masa de nuestra comunidad, tanto para desalentar a aquellos agresores de violencia doméstica, como para alentar a las víctimas a que lo denuncien y ofrecer a las víctimas ser un recurso más de protección y de sanidad física y espiritual a las víctimas de violencia doméstica. Así que tenemos mucho por hacer los líderes religiosos, y con lo que quiero cerrar este pensamiento inicial de esta discusión es que no hay comunidad religiosa alguna exenta de los casos de violencia doméstica. Es un problema en la comunidad judía, es un problema en la comunidad musulmana, en los católicos, en los protestantes, en los santeros, el problema de violencia en los ateos, en los agnósticos. Es un problema generalizado en toda la sociedad, en todas las culturas, lamentablemente. Que a veces estamos enfocados que en culturas patriarcales, que si los mexicanos, o que en culturas patriarcales como los árabes son gente más abusadores. Mira, está en veremos porque primero que en muchos países donde hay mucha violencia doméstica no hay estadísticas confiables, porque a veces ni se reconoce por el sistema legal tan siquiera. Y en otro, lo que deja evidente es que la cantidad de víctimas trasciende líneas políticas de países, de culturas, de religiones. Es algo que lamentablemente existe y persiste en todo el globo terráqueo. Lo estoy escuchando hablar y estoy tomando tantas notas de tantos puntos que son importantes que no quiero perder. Una de las cosas que hablaba Katia, que hablaba acá Wilfredo, esto de los ciclos, y esto es muy clásico. Y quiero que lo podemos explicar porque a la familia es lo que yo siempre he encontrado, a los familiares. Es el padre que tiene una hija que está siendo víctima de violencia doméstica, la hermana, el hermano, y le dicen, pero lo que tienes es que irte. Recoge tus cosas, a ti no te hace falta aguantarle que te esté dando golpes, no te hace falta la humillación, no te hace falta que te esté controlando el dinero, porque hay varios componentes de lo que es la violencia doméstica, ¿no? Les quitan el dinero, no le dejan hablar con... quiero un poco tocar las señales, que era el otro punto que quería que hiciéramos, pero complétame aquí la idea de este ciclo, porque es un ciclo bien interesante. Estas son personas, recuérdate, que se enamoraron, no es que la mujer se enamoró de un monstruo que salió de una caverna y se decidió casar. Él la enamoró, fue romántico, cortés. Esto comenzó todo muy bonito. Llegó un día, se pararon frente a un altar y le dijeron al cura o al imán que hasta que la muerte no se pare. Entonces, de momento, esto fue tomando otro color hasta que estás viviendo en una situación que es violencia doméstica. Ayúdanos a entender, porque entonces se portan bien, como decía Wilfredo, pero después vuelven y se portan mal y tienen un proceso otra vez de calma y la anticipación antes de que vuelvan a explotar. Explícamelo un poco porque tú lo has vivido mucho con las víctimas. Mira, también lo que estábamos hablando de irse. El deseo de dejar la relación no es lo mismo que la habilidad de poder hacerlo.
Y muchas veces yo misma, nosotros trabajando en el tipo de carrera que trabajamos tan fuerte, donde estamos viendo estos casos horribles, donde he trabajado homicidios domésticos, que tú dices, pero ¿cómo es posible que nunca escapó y no tenía una cadena y pudo haber salido? No sabemos realmente. Muchas personas cuando hablan de violencia doméstica no saben qué es lo que pasa detrás de esa puerta, porque la persona presenta ser la familia perfecta, presenta ser el hombre cariñoso, amoroso de su casa. Vamos a hablar ahora, vamos a hacer en el caso que también, no quiero decir que no he ayudado a hombres que han sido realmente víctimas de violencia doméstica. Sí los he ayudado de la misma manera que he ayudado a las mujeres, y muchos se quedan precisamente en relaciones violentas, igualmente que hacen las mujeres por los niños, porque piensan que si están ahí pueden tener control sobre el abuso que puedan tener sus hijos. Eso que estás diciendo es bien importante, porque ellos sienten que de esa manera pueden tener algo de control para que los niños no sufran. Y es falso, es lo opuesto. Los niños terminan sufriendo más viviendo en un hogar de violencia doméstica. Y lo que sabemos es que cuando hablamos del aspecto religioso, cuando voy a las iglesias a hablar, precisamente le digo que eso, primero, que Dios no quiere que nadie sufra y sea abusado. Dios no manda a nadie a vivir una tortura si esa persona tiene la habilidad de salir. Eso no viene de Dios. Y eso no es un matrimonio, porque un matrimonio tiene que tener comprensión, tiene que tener acoplamiento, comprensión, compasión, amor. Nada de eso existe en un caso donde hay violencia doméstica. El problema es que esto empieza poquito a poco. Cuando yo las traigo a mi oficina y les presento lo que nosotros le llamamos la rueda de la violencia doméstica, donde hablamos de la amenaza, de la ofuscación, del gaslighting, del control de lo que es el control financiero, de que si no tienes papeles te van a deportar, de que si te voy a quitar los hijos, de vivir en una constante amenaza. De momento lo ven y dicen, pero esa es mi vida, esa es mi vida. Pero como estaba diciendo Wilfredo, ¿no? Nuestro invitado, tu invitado, perdón, Wilfredo estaba diciendo que realmente, de verdad, estas personas que viven en este mundo no lo reconocen hasta que alguien algunas veces se lo dice. Pero él estaba hablando de cuando van a denunciar. Un caso que a mí me tocó mucho fue llegar a una escena donde la madre, después que llamó y estaba golpeada, no quería que apresaran a la persona. La razón nadie la podía comprender y estaban furiosos hasta que pude saber que tenía un hijo con discapacidad en una cama dentro de su casa, y el seguro médico lo cubría el sueldo del abusador. Si le arrestaban a esa persona, su hijo no tenía seguro médico. Tenemos que ir un poquito más allá antes de nosotros realmente, porque en mi carrera se llega al cinicismo, se llega al momento de que ya, ahí viene otra que no va a hacer nada, que voy a perder todo mi tiempo, me voy a pasar 3 horas explicándole su situación y el momento de salir, y esta persona no quiere hacer nada por su vida. No es así, no es así, señores. Si ustedes no están dentro de esta dinámica, ustedes no pueden comprender que esa puerta, como yo les digo, esto es un mundo oscuro donde tú estás dominada y controlada. Hay una puerta y la rendija, tú ves la luz, solo la tienes que empujar, pero la tienes que empujar tú. Porque yo misma, trabajando en esta carrera, nunca le puedo decir a una mujer, recoge y vete. Tengo que decirle, cuando tú estés lista, yo te voy a dar las herramientas, pero tú eres la única que sabe, porque también sabemos que nunca te pueden morir, que ese es en el momento donde ellas pueden perder su vida. Claro, claro. Y Wilfredo, quiero que nos ayudes a entender por qué es que le cuesta tanto a esas mujeres, y se habla de, son 7 intentos antes que se vayan. Hasta cuando yo estudié nos hablaban de que el promedio, ¿no? Porque no es que todas son 7, pero en mi experiencia de verdad es que son 7. Las mujeres tratan de irse 7 veces de la casa antes de lograr abandonar el hogar, abandonar el ambiente de violencia doméstica. Y estamos hablando de mujeres, pero también hay que clarificar, esto puede ser contra hombres, contra los niños, contra los envejecientes también. Hay muchos casos de violencia doméstica, pero Wilfredo, quiero que nos ayudes a entender un poco por qué es que le cuesta tanto trabajo como capellán, como alguien que trabaja con la comunidad.
¿Cómo tú lo ves? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a esa mujer? Porque yo sé de algunas de las razones que ellas explican y Katia estaba diciendo. ¿Pero qué tú encuentras? Porque como bien explicó Katia, esto es un problema con muchas capas del problema. Está el problema esencial y directo, que es que tú eres una víctima de un abuso de este perpetrador de estos crímenes, pero viene la seguridad financiera, seguridad familiar, viene todos los componentes de seguridad en el trabajo, los componentes de que muchas veces se vuelve la religión o el líder religioso un obstáculo para guardar la seguridad de esa víctima de violencia doméstica. Y en eso lo que entonces queda traer sobre la mesa es que todos estos componentes tienen, nosotros como líderes religiosos, como líderes sociales y de comunidad que somos, debemos estar ya listos y prestos para ofrecer ayuda que van a traer las víctimas de violencia doméstica. Una ayuda común va a ser sostenimiento financiero. Otra ayuda común va a ser dónde voy a vivir, o sea, un albergue. Otro problema es cómo mi seguridad física, dónde queda. Y así por el estilo, esa persona víctima de violencia doméstica que puede ser, y alerta a nuestro público que nos escucha hoy, los casos de violencia doméstica contra envejecientes van increciendo año tras año. Cada vez más son víctimas de violencia doméstica, a veces por sus hijos, por cohabitantes, a veces viven en una casa donde viven no familiares que le abusan, a veces por sus cónyuges, y a veces hasta por sus profesionales que le atienden, sea un abogado o sea un psicoterapeuta o un líder religioso que ha mal usado su posición para abusar los individuos. Así que estos casos de violencia, al tener tantas capas, lo que nosotros como líderes comunitarios y religiosos podemos hacer es preparar el entorno para poder recibir a aquellas víctimas y ofrecerles lo que van a necesitar, lo que ya nosotros sabemos que van a necesitar, porque lo que van a necesitar no es un misterio. Ellos van a necesitar comida, albergue, seguridad, protección legal y protección física. Así que debemos estar, eso es lo que nosotros de manera práctica podemos ofrecer en cada una de las comunidades. Y lo vemos que se replica y en realidad lo están ofreciendo muchas comunidades cívicas y religiosas. Claro, tenemos que ir a una pausa. Al regreso nosotros vamos a estar hablando de qué puede hacer. Quiero darle todas las herramientas, todas las balas que puedan tener estas mujeres o estos hombres que estén a disposición. Yo sé que ustedes dos tienen muchos recursos para recordarle a la audiencia, pero antes de ir a la pausa, quiero que las personas que quieran contactarlo, ¿cómo lo pueden hacer, Katia? ¿Hay algún número que quieras dar o alguna información de, no sé, Instagram o algo así? A mí me pueden encontrar en Facebook, Katia Castellano con 2 T y latina A, Katia Castellanos, y ahí me pueden comunicar ahí por Messenger, que con mucho gusto cualquier pregunta la contesto y me conecto con ustedes. Buenísimo. Wilfredo, no sé si quieres dar información del CAI Florida o dónde te pueden contactar. Me pueden contactar en nuestra página personal de Facebook, Wilfredo Amer Ruiz, o en el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, que nosotros no ofrecemos la ayuda directamente, pero sí hay varias organizaciones musulmanas que sin distinción de religión ofrecen ayuda como albergues a mujeres víctimas de violencia doméstica. No están tan ampliados los servicios, por ejemplo, no tenemos servicios para hombres víctimas de violencia doméstica aún, porque los casos más comunes son los de las mujeres en realidad. Y así por el estilo, la comunidad judía tiene varios centros de ayuda y albergues a víctimas de violencia doméstica, la comunidad católica también, y el gobierno, como el gobierno de Miami-Dade, que sí está ofreciendo líneas de auxilio que pone en contacto a las víctimas con todos estos recursos. Ahora regreso a la pausa, vamos a estar ahondando en exactamente dónde pueden llamar y qué pueden hacer, ¿ok? Vamos a pasar los controles nuevamente al estudio con Tito. Bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet, www.actualidadradio.com. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio.
un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa, hablando sobre las víctimas de violencia doméstica, nos acompaña Katia Castellanos. Estamos a través de la tecnología Zoom, quien llevaba 21 años de servicio. Es recién retirada como jefa de la unidad de víctimas y testigos de la policía de Coral Gables, especialistas en crímenes violentos. Y también con nosotros Wilfredo Amar Ruiz, que es director de comunicaciones de Cair, Florida, es capellán musulmán. Y este tema, estamos en esta segunda parte donde queremos ofrecerles a ustedes la información más importante. ¿Qué haces si estás viviendo como víctima de violencia doméstica? ¿Qué recursos existen en la comunidad? Estábamos fuera del aire comentando y quizás vamos a hablar con Katia primero. Katia, hay unos números que quiero darle a la comunidad, pero hay un punto bien importante porque no quiero que se me olvide, y es que en la comunidad hispana hay muchas mujeres y luego hombres también que no tienen todos los documentos, o están por aplicar o están ilegales, vamos a decir, indocumentados. No tienes que tener los documentos y no te van a arrestar por estar indocumentados si tú llamas a la policía por un caso de violencia doméstica. Dímelo tú, porque tú trabajabas con la policía de Coral Gables. O sea, si la policía llega y la persona es indocumentada, no es que le van a pedir los papeles para ver si hacen algo al respecto. No, absolutamente, absolutamente, por lo menos dentro el tiempo que he trabajado y dentro de mi departamento, esos documentos no tienen ninguna importancia. La importancia es la protección de esa persona que ha sido golpeada, porque recuerda que ya cuando llamas a la policía no es una discusión normal, es que ya se ha llegado a los golpes y ya hay puñaladas o hay golpes donde te han maltratado de una manera físicamente a ti o a tus hijos, que ha tenido, o sea, un vecino ha llamado o uno mismo, una misma víctima ha tenido que llamar. Sí. Entonces tenemos que llamar, tenemos que hablar. Esto es el crimen del silencio y tenemos que alzar la voz cuando estamos en este tipo de peligro. Sí, y quiero que ambos hablen de recursos y me vas a dar a los teléfonos a llamar, que son bien importantes. Pero, por ejemplo, y esto es algo que a veces no lo entendemos porque venimos de otros países, todos que hablamos español venimos de otros países. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el tú darle un puño a la pared y hacer un hueco en la pared, que es como una demostración de, mira la fuerza que yo tengo, o yo te podría hacer esto a ti, porque en verdad, psicológicamente lo que yo estoy haciendo es, mira, no te lo estoy pegando a ti en la cara, pero le voy a pegar a esta pared con la furia, y cuando llega un policía y encuentra un hueco en la pared, eso puede ser una causa para un arresto por violencia doméstica. Absolutamente, porque se ve la escena del crimen como cualquier otro. Antes eso no sucedía. Pero hace muchos años atrás, con entrenamiento, se ve si hay un plato tirado en el piso roto, si hay un hueco, si las puertas están todas desbaratadas por golpes. Uno mira la escena completa, uno mira todo el lugar y es parte del caso, de cuando tú vas creando un caso, porque realmente muchas personas, estábamos hablando de las personas indocumentadas, que muchas veces alguien dice, no, mira, mintió, dice que le pegaron una galleta para que le dieran los papeles. Y eso no es así, señores. Para que eso vaya, para que haya una certificación, tiene que haber un caso real, un caso documentado, y se investiga mucho. No cualquier persona firma una certificación. La certificación la firman las leyes, son las que la firman, la policía, las personas que están trabajando en este caso. Así que no es así realmente. Y Alfredo, tan importante es este tiempo que estemos hablando de esto, porque muchas personas durante la pandemia se han armado. Hay armas en las casas. Entonces tiene que estar pendiente esa víctima de violencia doméstica, dónde está localizada el arma en esa casa. Las discusiones tienen que ser saber dónde está para discutir, ir moviendo la discusión lejos de ese lugar donde está el arma, lejos del baño y la cocina, donde son los lugares donde ocurren más homicidios. Tenemos que estar bien situados en saber que nuestros niños, prepararlos. Ya estos niños están acostumbrados a vivir en incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Explicarle, esta situación es temporal, porque yo voy a tratar de lograr, porque ya cuando están en esta situación tienes que hablarle, darle un poco de esperanza a estos niños. No intervengan en una discusión. Tienes que hablar con tus hijos a cierta edad, buscar un lugar donde se van a esconder. Si papá y mamá empiezan los golpes, tú vas, corres, si yo te doy una clave, yo digo la palabra azul, tú corres y en esta esquinita tú te vas a esconder. O yo digo, si tienen la edad,
yo digo la palabra azul, tú corres a la salida más cercana y ya tú tienes que sincerarte con el vecino más cercano y decirle, si viene mi hijo es porque estoy en peligro. El niño tiene que aprender a cómo llamar al 911, tienen que practicar con sus hijos. Quiero que me des, sí, perdóname que te interrumpa, pero es bien importante y quiero que busquen lápiz y papel. Si ustedes son víctimas de violencia doméstica o tienen un familiar o un amigo que es víctima de violencia doméstica, quiero que Katia les dé los teléfonos, el nacional y el local, donde puedes llamar a pedir ayuda. ¿Cuáles son esos teléfonos? El 1-800-799-7233. 1-800-799-7233. Les hablan en español, en criol, en inglés, en varios idiomas, y ustedes piden y ahí les pueden decir qué ayuda hay según su área. Todos los departamentos de policía tienen una unidad que no es que estás llamando, no llames al 911 si no estás en ese momento, o sea, si no es un peligro, pero si quieres prepararte, hay unidades donde hay personas donde te van a guiar para hacer un plan de seguridad para ti, a ver cómo puedes salir de esa situación, ayudarte en estas circunstancias. También existe el Centro de Víctimas, que es el 305-285-5900. 305-285-5900, que te ayudan con la orden de protección que vas a necesitar, porque recuerda que si tú obtienes una orden de protección y a ti te dan lo que se llama dwelling, o sea, que te quedes en tu casa con tus hijos, hacen que el abusador salga del hogar, o sea, que tal vez te puedas quedar ahí. También, por supuesto, ahí todos los recursos que hay, que vamos a hablar de en estos teléfonos, les van a dar recursos para dónde ir a un albergue, qué albergue tiene cuota para que puedas entrar, ayuda para que tú puedas poder salir de esta situación. Pero tienes que aprenderte estos teléfonos de memoria para un momento y tienes que estar preparada. Hay pasos para prepararse en estos tiempos. Sí, Wilfredo, con empatía hay que hablarle a estas mujeres que son la mayoría de los casos de violencia doméstica y ahí se habla un plan de estrategia de escape. Hay que tener un plan. ¿Cómo, como padre, como hermano, como amigo, le puedes hablar a una de estas mujeres que están como víctimas de violencia doméstica y cómo le explico de este plan? Ayúdame con eso. Claro, y en eso es que tenemos que preparar a nuestras comunidades y a nuestra familia para estar preparados para asistir a alguna víctima de violencia doméstica, que muchas veces la mejor ayuda que podemos dar a esa víctima de violencia doméstica es precisamente ser quienes le escuchan en sus problemas y quienes le escuchan en su caminar en buscar soluciones. A veces eso es lo que necesitan, un apoyo moral, un apoyo de alguna amistad, un apoyo de algún compañero de práctica religiosa o de algún compañero de equipo de deportes, de buscar ese apoyo que lo que necesita es camina conmigo en estos días que voy a buscar ayuda. Y es esencial de que a veces creemos que podemos hacer tan poco por una víctima de violencia doméstica porque o no somos psicoterapéuticas o no somos agentes del orden público o no tenemos recursos a la mano, pero en muchas ocasiones las víctimas lo que necesitan es una voz de aliento y compañía en un caminar que va a ser un poco solitario o un caminar que va a ser cuesta arriba y más aún cuando lo tienen que caminar con sus hijos, que también en la mayoría de las ocasiones son víctimas también de violencia doméstica. Muy pocos casos existe alguien que sea un ejecutor de violencia doméstica que exclusivamente afecte a un miembro de la unidad familiar. Va a ser un abusador con su esposa, va a ser un abusador con sus hijos y lo más seguro que si sus padres le sobreviven, sea abusador con sus padres también. Así es el abusador y el controlador. Manipulador. Y en ese sentido, cuando tengan las víctimas dudas de que si lo que están sufriendo es violencia doméstica o no, por favor llamen a esos teléfonos que le dio Katia, toda vez que ahí le van a aclarar si lo que usted está sufriendo es violencia doméstica. Me explico, en muchos casos de violencia doméstica, la violencia física no es tan evidente, pero resulta que el que ejecuta la violencia doméstica, cada vez que se va a trabajar,
deja a la víctima encerrada en la casa con candados que no puede salir ni en el caso de un fuego. Eso es un caso claro de violencia doméstica por privación de la libertad. Y esas modalidades que no son el golpe en la cara, el ojo morado, hay demasiadas modalidades de violencia doméstica y psicológica que no necesariamente envuelven ese ojo morado, que si usted está en duda de que si lo que usted está sufriendo es violencia doméstica, llame por favor, porque en esos teléfonos le van a ayudar a discernir qué es lo que usted está por lo que usted está pasando, y si eso que usted está pasando cualifica para llamarse violencia doméstica, y de una vez usted va a escuchar qué recursos prácticos hay para su situación. Hay un sitio donde yo puedo ir con mis hijos, la policía me va a proteger si lo denuncia, y todas esas dudas que usted tiene, lo más importante es tomar el paso difícil de proteger su vida y la de sus hijos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y ya es muy común que los casos de violencia doméstica desemboquen en un caso de grave daño corporal, o lo que es peor aún, la muerte. Así que cuando estamos hablando de un ambiente de violencia doméstica, está a un destornudo de distancia de que haya una muerte en la familia. Así que así de serio lo debemos tomar, y así de serio lo deben tomar aquellos a los que sus oídos llegan casos de violencia doméstica. Sea un maestro que su estudiante trae un caso de violencia doméstica a sus oídos, o sea algún compañero de trabajo, o sea tu vecino o vecina que te trae un asunto de violencia doméstica. Tómenlo muy en serio, porque muy probablemente el día menos esperado lo que vamos a estar escuchando es un caso de una tragedia, de una muerte, o en muchos casos múltiples muertes familiares, donde mueren madres y sus hijos en plural en las manos de agresores de violencia doméstica. Claro, claro. No hay que ser un experto, no hay que ser psicólogo, no hay que ser policía para tener solamente la empatía, para que escuche a la persona. No trate de solucionarle todos los problemas, solamente acompáñala a través de esto. Y qué bueno que explicaste, porque la violencia doméstica tiene varios colores, varias tonalidades. No es solamente los golpes, es el abuso físico, verbal, psicológico, económico, es ese control que hablábamos al principio. Tengo aquí un caso a través del 305-773-0215 a través del WhatsApp en este número de teléfono, que nos comenta aquí Gloria y dice: ¿qué se puede hacer cuando somos testigos de violencia doméstica? No es mi caso, pero sí el de una amiga. Ella reconoce que la maltratan, pero no quiere buscar ayuda. Katia, esto es clásico, no están listas todavía. Clásico. ¿Cómo tú le hablas a una víctima de violencia doméstica que esto no está lista para dar ese primer paso? Mira, lo más importante que puede hacer esta persona es educarse ella tener los recursos a mano, ella tener los teléfonos y ella educarse. Cuando tú te educas, tú estás viendo, mira, muchas personas me decían, yo hubiese querido, cuando yo llegué a mi oficina con el ojo morado, que alguno de mis compañeros me preguntara algo. Uno teme, porque la historia que nos dicen de entre marido y mujer, nadie se puede meter, la tenemos muy dentro de nosotros, y piensas, bueno, si ella quiere aguantar, que aguante. Eso no es así. Un verdadero amigo, lo único que puedes hacer es ofrecerle, como mismo dijiste, la compasión y tu oído, pero tú tienes que estar educada para decirle, yo sé lo que tú estás pasando. Cuando tú estés lista para tú salir de esta situación, me tienes aquí, yo estoy aquí, yo soy un recurso y yo te voy a dar este número de teléfono y proporcionarle el número de teléfono, y solamente decirle, con decirle a una persona que tú la apoyas, porque nunca puedes decir, ahora mismo vienes conmigo, recoge las maletas, porque el hombre te va a matar, porque tú no sabes la situación, qué es lo que va a suceder, y solamente la persona tiene muchas veces, porque hay veces que también pierden la percepción del peligro. Yo tuve un caso que me llegó muy fuerte, porque no era ni siquiera, yo ayudaba, aparte de los casos que tenía dentro de mi departamento, cualquier otra persona en la comunidad, y me llegó esta chica con 27 años y 3 niños,
y estaba obsesionada. Yo sabía que era una situación volátil y que el hombre estaba completamente decidido a matarla. Y pude conseguir, porque por eso llegó a mí, porque no tenía recursos, tenía un familiar en Texas y quería viajar. Por fin, estuve con los niños, los llevé a McDonald's. Tengo todavía aún los dibujitos que me hicieron los niños en este tiempo. Me dolió mucho este caso. Y yo estuve con ellos más de 3 meses, ayudándola a ella, echar para adelante, pero seguía obsesionada con la sección 8. Ella quería un apartamento de la sección 8. Le dije, hija, si lo tengo aquí, me es más fácil en Texas. Le dije, la persona te va a ayudar de todas maneras. Bueno, feliz el viernes, para hacerlo corto, conseguí los tickets, le di sus pasajes para ella y los 3 niños y dormí feliz pensando que estaba bien. El lunes me llamaron mis sargentos a decirme cuál es tu involvement, ¿no? En tu relación en este homicidio. Y cuando vengo a ver, cuando me enseña, ¿no? Me dice quién es la persona, era ella. Por fin, viendo un apartamento de sección 8, él la encontró y le dio 17 puñaladas. La mató. Ella mandó con el dinero que recogimos nosotros, entre estos muchas personas, amigas mías y fundaciones que ayudaron, mandó a su mamá para Texas con los niños y ella se quedó con insistiendo con el lío, porque pierden realmente, de la misma manera que piensan que hay una forma mágica de cambiar a esta persona, de que tú esta persona la vas a convertir de abusador en amoroso, todas esas percepciones irreales que tienen, de la misma manera que el abusador tiene la percepción de que esta persona le pertenece. Llega a haber cuando vemos casos, por ejemplo, como estaba hablando Wilfredo, que también sucede, que eso ya es otro tema, pero lo que es el homicidio-suicidio, esto es que llega a haber como es una forma simbiótica de que esas personas piensan que yo no puedo vivir sin ti, ni tú puedes vivir sin mí, y se convierte, es como una fusión de la persona, que después que la mataste, entonces no tengo motivo y me tengo que matar yo, claro, cobardemente, ¿no? Pero destruyen a una vida completa. Importante lo que estábamos hablando, siempre, todos tus documentos, las medicinas de los niños, prepara tu maleta a tiempo, ten dinero a mano, ten en el app, ten al Uber, a los teléfonos, si tienes un carro, pues ten el tanque lleno, estate preparada, vete preparando. Muchas veces cuando existe el abuso emocional y psicológico es aún peor, porque desbarata el core, ¿no? Lo que es la esencia del ser humano. Si claro, no hay golpes y no tienes otra forma, no hay un arresto, pero huye, porque también puedes huir, porque también tienes que estar pensando cómo, pero es difícil, pero siempre si hay apoyo, buscar el soporte, el apoyo que existe, realmente existe, en capellanes, en personas, y si vas a alguna persona del clero que te está diciendo tú te tienes que quedar con esa persona, vete rápidamente, porque realmente no te están dando el consejo claro, que... Se nos acaba el tiempo. Wilfredo, quisiera que me digas lo que CAIR Florida ofrece de ayuda y un mensaje final, por favor, para las personas que nos están escuchando. Claro, quien más ofrece ayuda son organizaciones como Igna Relief, que tiene albergues aquí en el sur de la Florida, en la que yo he sido testigo de damas que han sido atendidas con su familia tras ser víctimas de violencia doméstica. Y yo creo que lo mejor que podemos sacar del programa de hoy, primero son los números de ayuda. El hecho de que todos podemos hacer algo por este problema. No tenemos que ser un profesional de la salud ni un profesional del orden público para ayudar a alguien que se nos haya acercado sufriendo el ciclo de violencia doméstica. Y sobre lo que decía Katia, estos agresores que muchas veces se pintan como reformados o que la víctima los quiere ver reformados, en realidad, en la medida que el último consejo antes de que cierre el programa, de que alguna de las víctimas de violencia doméstica esté conviviendo aún con un agresor, y este agresor no esté recibiendo ayuda profesional para su deficiencia de ser un agresor, no va a solucionarse una mañana de esta luego de un desayuno. El agresor que no esté recibiendo ayuda profesional, la mala noticia que le tenemos a las víctimas es que será siempre un agresor.
Sí. Será siempre un agresor en la medida que no esté tratándose eso profesionalmente. Wilfredo, disculpa, pero se nos acaba el tiempo. Las personas que te quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer? En nuestra cuenta de Twitter, @Wilfredo Amer Ruiz, a nuestra página de Facebook, Wilfredo Amer Ruiz, y nuestro teléfono 305-502-6749. Nosotros con mucho gusto le dirigimos a cualquier víctima de violencia doméstica a estos centros de ayuda, y somos lo que se llama un safe zone. Pueden venir o acercarse a nosotros y está protegida su comunicación. Wilfredo Amer Ruiz, qué placer. Que la paz del Señor esté contigo, Wilfredo. Amén. Katia, mensaje final y los números una vez más, por favor, para las personas que nos escuchan. Los números 1-800-799-7233 y el 305-285-5900. Y mi mensaje es que lo importante es nunca perder la esperanza y que recuerden que este es el crimen del silencio, que alcen su voz, que hay ayuda, que busquen ayuda, que salven a su familia, a sus niños, y vamos a parar la violencia. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, de verdad, Katia. Qué placer haberte tenido, Katia Castellano, ex jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Policía de Coral Gables, y Wilfredo Amer Ruiz, director de comunicación de CAIR Florida. Amigos, los dejo al final. Solamente el mensaje final es una vez más el teléfono. Si eres víctima de violencia doméstica o tienes un familiar, por favor, lápiz y papel. El número de la línea nacional, que hablan en español también, el 1-800-799-7233, 1-800-799-7233, o aquí en el condado de Miami-Dade es el 305-285-5900, el 305-285-5900. Y como les digo siempre al final, quiérete y déjate querer.